vamos a hablar de la psicología, qué es un sesgo cognitivo y cómo afecta a las personas de izquierda. Voy a leer una breve definición para que entiendan. Un sesgo cognitivo es un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento mental, lo que lleva a una distorsión, a un juicio inexacto o a una interpretación ilógica, en lo que se llama, en términos generales, irracionalismo. Bien, detengámonos acá para analizar esta primera frase sobre el juicio inexacto y la distorsión, que lo lleva a una interpretación ilógica. ¿Qué es lo que ocurre? Partiendo de la falsa dicotomía de buenos y malos, que es la base del marxismo y del marxismo cultural, de trabajadores buenos y empresarios malos, y acá ven la foto de Grabois. Grabois, ya como sabrán, es un militante de izquierda argentino que vive teniendo problemas en todos lados, peleando con la gente, siempre con reacciones violentas y lógicas. Y bueno, como se basa fundamentalmente en la teoría marxista, él cree que los trabajadores son los buenos y los empresarios son los malos, como lo hace el marxismo cultural. Ahora bien, cuando uno plantea que si le da a la empresa o si le das los medios de producción a los trabajadores y así mágicamente va a funcionar todo bien, todo mejor, bueno, ahí es cuando estamos incurriendo en un sesgo cognitivo, ¿sí? Ahí estamos distorsionando la realidad y haciendo una interpretación ilógica, totalmente irracional. ¿Por qué? Porque las personas son muchísimo más complejas que simplemente una división entre trabajadores y empresarios. De vuelta, los seres humanos, las personas, son muchísimo más complejas que solamente una división entre trabajadores y empresarios. Los seres humanos tienen ambiciones personales, deseos personales, algunos tienen tipos distintos de personalidad que los llevan a ser sociópatas, etc. Además, tenemos que incluir el factor del esfuerzo, del mérito, eso es distinto en todas las personas. Y bueno, esto para que se entienda que cada ser humano es diferente y no tiene nada que ver con la posición social o la posición jerárquica que tenga, si sea el jefe de la empresa o un empleado. Es decir, pueden llegar los empleados a los puestos de mando y hacer un desastre, ¿sí? Hacer un desastre con la empresa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque además de que somos todos diferentes y todos tenemos distintos deseos, ni siquiera están preparados para eso. Esto es parte del propio sesgo cognitivo de un izquierdista. ¿Sí? Estamos todos preparados para distintas cosas, porque justamente la economía requiere de un montón de cosas que no es solamente tener plata, tener dinero, tener capital financiero, como cree un zurdo. No es solamente tener plata. Invertir requiere, en muchos casos, creatividad, requiere iniciativa, requiere tomar riesgos, un montón de cosas. La economía también es muy compleja, para analizarla solamente en términos de empresario y trabajadores. ¿Ven? Y bueno, también podemos seguir encontrando que la existencia de los sesgos cognitivos es un rasgo surgido durante la evolución humana, ¿sí? La evolución humana de millones de años, millones de años. El primer humano se encontró hace 4,5 millones de años en África. Y el ser humano moderno, el Homo sapiens, tiene entre 100 y 150.000. 100 y 150.000 años. Y el capitalismo empezó hace cerca de 300 años. Así que para que se den una idea, la diferencia abismal que hay entre la evolución humana y la aparición del capitalismo, de la libre empresa, etc. Los sesgos cognitivos permiten desarrollar modelos simplificados del mundo o de la realidad que rodea a los directivos y gerentes. Bueno, esto es parte de lo mismo, ¿sí? Desarrollar modelos simplificados, entender que simplemente el hecho de ser un empresario o alguien de jerarquía te conduce a que vos oprimas a los demás, te quedes con todo a costa de ello y que los demás son víctimas. Y que bueno, no van a poder salir de eso por su condición de trabajadores o de empleados, no van a poder salir de su condición de pobreza porque no pueden desarrollar la creatividad o no pueden desarrollar otro tipo de cosas que les permita por su cuenta salir de eso, como les decía anteriormente.
Bueno, la psicología cognitiva estudia este efecto, así como otras estrategias y estructuras que utilizamos para procesar la información, habiendo identificado una gran cantidad de ellos con frecuencia relacionados entre sí. Y también lo que nos dice es que el sesgo cognitivo termina llevando a la argumentación con falacias, que también es parte de los argumentos izquierdistas, la argumentación ilógica y racional, que es lo que tiene que ver con lo que hablamos al principio. Bueno, espero que les haya gustado este video sobre los sesgos cognitivos. Ya saben que pueden dejar un comentario ahí abajo en las cajitas de comentarios, darle like al canal. Nos vemos la próxima.